Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, fueron reprimidos esta protesta con policías de varios órdenes de gobierno, que hubo incluso estudiantes fallecidos, y que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el primer caso en el que utiliza las facultades que le dimos el Constituyente Permanente a partir de la modificación donde se le pasó la facultad de investigación que tenía la Suprema Corte de Justicia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me parece que es el primer caso de este ejercicio y siempre será importante poder conocer en qué estado se encuentra. Además, por supuesto, de los hechos que por su propio carácter por sí mismos merecen la atención del legislativo, pero además el ejercicio de esta facultad de la comisión, de manera tal que en el dictamen se está proponiendo solicitar un informe a la comisión sobre el estado de cumplimiento, la aceptación de las autoridades a la recomendación emitida y el estado de cumplimiento, y también posteriormente recibir ese informe, al cual estamos fijando un periodo más breve de lo que hemos acostumbrado, en función de que estamos ya a unas muy poquitas semanas de terminar este periodo, poder tener una reunión efectivamente con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos o el visitador que se haya ocupado más concretamente de este caso en específico, para que podamos recibir la información que el senador Sotelo plantea que tengamos. Me parece que además de que es también muy interesante, vale la pena compartirles rápidamente, tenemos un dictamen, una proposición del diputado José Luis Jaime Correa en relación con los mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que la ley de la materia ordena. Esta ley se aprobó en el Senado y se aprobó en Cámara de Diputados el 30 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio, si no mal recuerdo, y está pues en la etapa de implementación, y el exhorto implica que esto pueda hacerse con agilidad y con cuidado para que se cumpla con ese objetivo de la ley, proteger adecuadamente a los periodistas y defensores de derechos humanos que estén en riesgo por amenazas o por agresiones, como lamentablemente ha sido el caso en muchos de ellos. Y finalmente, un dictamen de una proposición con punto de acuerdo en relación al cierre temporal del albergue para migrantes en Lechería, Estado de México, y el ambiente hostil en contra de defensores de derechos humanos de migrantes. Aquí también se trata de una proposición que presentaron los senadores Rubén Velázquez López y José Luis Máximo García Salvidea, en la que estamos planteando en el dictamen efectivamente que se exhorte a las autoridades federales, estatales y municipales para que garanticen la seguridad y el respeto a las garantías individuales en las zonas cercanas a los albergues, refugios y casas de inmigrantes, y también solicitar un informe a la Secretaría de Gobernación, concretamente la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, para saber el estado que guarda en materia de derechos humanos los migrantes centroamericanos que atraviesan nuestro territorio, igualmente con un plazo muy breve, y en su caso poder también tener una reunión de trabajo con el propio subsecretario o los funcionarios pues del área de migración, y también solicitar un informe al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este particular. Es el contenido de los 4 proyectos de dictamen que tenemos para el día de hoy, y como decía, creo que podemos revisar si hay alguna observación de los legisladores presentes, algún comentario, y en su caso, en caso de que ustedes lo valoren adecuado, poder intentar perfeccionarlos con las firmas de los legisladores ausentes que nos permitan poder llevarlos al Pleno. No sé si sobre estos 4 puntos hay alguna intervención, alguna opinión o comentario de parte de los legisladores que nos acompañan. Carlos. Si me señalan si hay alguno en el que deseen, para identificar en cuáles, ¿no? Sí. Y considerar que el resto podemos ya dejarlos a que nuestra área técnica pueda proceder a recabar las firmas. ¿Sería cuál, perdón, Carlos? A la CNDH. El de Ayotzinapa. Sí. ¿Cómo no? ¿Algún otro o solo ese? Bien, Israel, ¿no? Sergio, Carlos. ¿O sobre ese o algún otro? Me gustaría, si me permite, sí, presidente senador, hacer un comentario sobre lo de Moradigna. Sí. Otro sobre la recomendación para la agilización de los trabajos de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. Sí.
y otra sobre la cuestión de la casa migrantes de Tultitlán. Muy bien, entonces iniciamos en el orden, si les parece, sobre Moradigna, que fue el primer asunto. Tiene la palabra el diputado Flores Rico. Gracias. No está Jaime Cárdenas, lamentablemente, que me hubiera gustado que estuviera aquí, porque él es el proponente del punto de acuerdo, y me parece, por lo pronto, muy sensato acompañarlo en esta promoción en la que él solicita que se analice o se investigue, y en su caso se determine la legalidad de esta asociación civil denominada Moradigna AC, que según lo que él dice, y confío que lo que dice tiene sustento, porque efectivamente hay información periodística al respecto, de que esta agrupación está trabajando en algunos estados, inclusive en la Ciudad de México, y está haciendo propuestas o promociones de beneficios de vivienda a personas, por lo medio de las cuales se pudiera conseguir una casa, ¿no? Evidentemente, como ustedes saben, nuestro país tiene un enorme déficit de vivienda y hay una enorme dificultad para adquirirla cuando no se está en los sistemas institucionales de vivienda. Entonces es muy probable que muchas personas con buena fe y con un deseo de llegar a ella, pues caigan en algunas redes o algunas agrupaciones no acreditadas o con mucha dificultad solventes para lograr su objetivo. Esta es una de ellas. Lo relevante, leyendo el acuerdo que planteaba el doctor Cárdenas, es que se puede pensar que esta agrupación tiene mucha relación, por lo menos en similitud de personas y mecanismos, con una que ya tuvo una experiencia muy negativa, que se llamó Provivienda Mexicana, que se creó en el 2001. Esta, como ustedes se acordarán, fue un caso muy sonado, llegó a la Procuraduría General de la República y llegó inclusive al encarcelamiento de una persona, aquí tengo el nombre, pero como no tengo mayores elementos de carácter probatorio, no lo voy a dañar con el nombre, pero lo voy a, si necesario lo digo. Esta persona, que fue condenada en el 2004 a una pena de 50 años de prisión por el delito de fraude, después logró su libertad, porque tengo entendido que reparó los daños, fueron retiradas las demandas y aparentemente el delito quedó subsanado y volvió a la libertad. Esta misma persona, al parecer, está ahora otra vez involucrado en la nueva asociación civil. No tengo mayor información sobre la conducta de la actual agrupación, por eso, y al calor de la duda que Jaime Cárdenas documenta, y que tratándose de una persona que ya tuvo un antecedente de ese tamaño, sí vale la pena que este punto de acuerdo proceda, para investigar de qué se trata. Entonces nosotros estaríamos muy en el sentido de acompañar a este punto de acuerdo en los términos planteados por la Secretaría Técnica. Muchas gracias, diputado Flores Rico. Si no hay ningún otro elemento sobre este proyecto de dictamen, entonces intentaríamos perfeccionarlo con las firmas necesarias. Sobre el caso Ayotzinapa, bueno, esperamos a que se reincorpore el senador Sotelo. Entre tanto, perdón, por default. Entre tanto, creo que podemos avanzar escuchando los comentarios sobre el dictamen relativo a exhortar a que se agilicen las medidas de implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Diputado Flores Rico. Sí, con mucho gusto. Yo creo que, bueno, no creo cometer ninguna indiscreción, señor presidente, si comento que, acompañándolo a usted y al propio proponente de este punto de acuerdo, al diputado José Luis Jaime Correa, acudimos a informarnos de mayor, digamos, profundidad y de manera directa ante el subsecretario de Derechos Humanos Jurídico de la Secretaría de Gobernación para profundizar sobre este asunto. Y creo entonces que vale la pena destacar dos puntos. Uno de ellos es que efectivamente al calor o derivado de la situación
pues muy lamentable de los asesinatos en los últimos meses de periodistas, sí se siente un clima de demanda en el gremio y en las agrupaciones que ellos tienen para reclamar que se agilice el procedimiento y los trabajos para que se puedan contar con todos los instrumentos y mecanismos de defensa y de protección preventiva de los periodistas y sus medios, y por supuesto derechos humanos, defensores de derechos humanos. En la plática que tuvimos con el señor Max Diner, que es el subsecretario, tuvimos información que no voy a violar en términos de las personas, pero sí de los números los puedo decir, que hay aproximadamente unas 40 personas o más de luchadores, de defensores de derechos humanos, que actualmente ya gozan de la protección federal, en algunos casos, en la mayoría de ellos con el apoyo de los estados y en algunos casos de los municipios en donde viven, y de unos 11 periodistas que han apelado a la digamos protección federal. Esa es una cuestión que vale la pena decir. No ha sido óbice el hecho de que la ley todavía no tiene sus términos de vigencia plena en todos sus instrumentos para que se puedan otorgar en estos casos que se han mencionado los mecanismos elementales de protección a su integridad física, a sus defensa fundamental de trabajo y a la protección de sus familiares. Sin embargo, pese a esta voluntad que el gobierno federal efectivamente ha desplegado, sí es posible apoyar este punto de acuerdo en una demanda, llamarle respetuosa, prudente, y yo diría también pertinente, de que se agilicen los trabajos dentro de los márgenes que efectivamente el gobierno de la República tiene. Como seguramente lo saben todos los compañeros de los sectores, tanto de defensores de derechos humanos como de periodistas y comunicadores en general, la ley que fue promulgada y que fue publicada hace apenas unos días, en el mes de julio, tiene apenas un poco más de un mes, que está vigente. Sin embargo, establece ciertos plazos. Por ejemplo, en el régimen de transitorios dice que el Ejecutivo, entra en vigor al día siguiente de su publicación, como un cuerpo general, pero luego tiene a su vez especialidades en las que va entrando en vigor y se va aplicando con diversos plazos. En el artículo segundo dice que el Ejecutivo tendrá un término de entre 3 a 6 meses máximo, contados a partir de la fecha de entrada en vigor, para expedir el reglamento de la ley. Entonces estamos hablando de la ley de protección, la ley federal de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Entra en vigor al día siguiente de su publicación, o sea, hace un mes, pero tiene entre 3 y 6 meses para expedir el reglamento del caso. Bueno, esa es una primera cuestión que todavía ni siquiera se cumple ni el mínimo. Entonces tendríamos que entender que en ese sentido el Ejecutivo está en sus plazos y nos han ofrecido que entre tanto siga funcionando un mecanismo similar que hace las veces de protección, aún sin que la ley esté vigente, pero que tiene evidentemente sus debilidades presupuestarias y logísticas, que como hemos escuchado del subsecretario, están siendo subsanadas de manera, voluntaria y de forma ordinaria por los recursos de la Secretaría de Seguridad Pública, por la Procuraduría en algún caso, y por la Secretaría de Gobernación, con dificultades inclusive financieras de su propio presupuesto, pero como una especie de etapa de transición. Luego dice, el mecanismo, o sea, ya el instrumento que la ley dice al que se refiere el capítulo primero, quedará establecido dentro de los 4 meses siguientes contados a partir de la fecha de entrada en vigor. Es decir, el órgano que dirige el mecanismo también tiene un plazo de 4 meses y evidentemente pues apenas da uno de los que se han establecido en la ley. Y una vez dice, aunque dice el artículo quinto, dice
perdón, el artículo 4 dice: la primera junta de gobierno del mecanismo que se incluye en la ley de protección se instalará en un término de 10 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se nos informa a nosotros en la visita que hicimos, señor presidente, que efectivamente esa parte sí ya está cumplida, ¿sí? La que incorpora a los miembros del gobierno que forman parte de la Junta de Gobierno. Entonces, esa parte ya está. Y luego se habla de otros 10 días de plazo para la convocatoria y se puedan integrar los que son miembros de la Junta de Gobierno, pero que forman parte de las organizaciones civiles. Esa convocatoria también ya está publicada y tengo entendido que ya hay inclusive muchísimas personas interesadas en participar. De manera tal que, hasta donde alcanzo a ver, estas partes que están normadas están en plazo y están dentro de las reglas y de lo pertinente. Lo que dice nuestro diputado promovente, que me parece también pertinente, es que se agilicen. Es decir, que los tiempos que tienen un margen ahí de 3 a 6 meses, dentro de 4 meses, etcétera, puedan ser recortados para que esto pueda ser, digamos, operativo en el 100%. Yo le diría que de parte de nuestro grupo parlamentario estaríamos en conformidad con este punto de acuerdo, entendiendo simplemente que se trata de una exigencia completamente admisible por la situación de riesgo que se ha visto en los últimos meses de los grupos de periodistas en algunos estados de la República, que están en un riesgo, por lo que vemos, inminente o verdaderamente real. Y segundo, entendiendo de que efectivamente el Ejecutivo tiene un plazo, si bien perentorio, un plazo, digamos, vamos a llamarle laxo, de 3 a 6 meses para el reglamento, y de 4 para la Junta de Gobierno y el mecanismo, pues que permitirían acortarlos. Insisto, de una manera voluntaria por parte del Ejecutivo. Yo creo que la situación es tan grave que admite la recomendación de agilizar y recortar, y al mismo tiempo, si reconocemos que el gobierno está trabajando, aunque sea en forma, digamos, provisional, estamos, digamos, que en los mínimos de esa protección. De todas formas, valdría la pena su fortalecimiento y su mejoramiento. Entonces, yo creo que el punto de acuerdo, como está propuesto, de que es un exhorto, de que se busca que se agilicen las acciones de implementación, me parece que respeta los tiempos del Ejecutivo, atiende la urgencia de los luchadores y los periodistas, y me parece que entra en lo que pudiéramos llamar nosotros un plazo razonable para ser reducido. Por lo tanto, nosotros acompañaríamos también ese punto de acuerdo. Muchas gracias, diputado Flores Rico. No sé si hay alguna otra intervención o comentario de los legisladores presentes. Sí, por supuesto, no es ninguna indiscreción, diputado, al contrario, estamos trabajando y frente a el tiempo recortado que nos queda para concluir las labores de esta legislatura, de la Comisión Permanente y de esta primera comisión, estamos procurando ir desahogando algunos de los temas en reuniones de trabajo, así en ejercicios de interacción con el Ejecutivo que nos permitan agilizar y poder identificar dónde la labor del Legislativo puede ser útil para resolver asuntos o para insistir con el Ejecutivo en el valor que le damos a algunos de los temas que tiene a su cargo. Mi intención inicialmente era poder informar de esto en asuntos generales, pero aprovechando que se está tocando el tema, solamente les quisiera recordar a los legisladores presentes y también para que sea público que estamos trabajando en ello, que hoy mismo a las 19 horas, a las 7, tenemos prevista una reunión con el secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, con el doctor Felipe Borrego, al efecto de tratar un asunto que ya vimos en esta comisión, que implica el conocer qué circunstancia vive, cuánto se ha podido avanzar en esta implementación del nuevo sistema de justicia penal, la oralidad en los juicios. Recordemos que es un proceso largo de varios años, así está previsto en la reforma constitucional que le dio pie, un periodo de varios años para poder llevarlo a la realidad, pero que nos parece será muy importante, muy trascendente la modificación, y nos
importa, ya decía, lo vimos aquí en reuniones previas, el que podamos identificar qué tanto se ha avanzado y si hay algo más en lo que desde el legislativo aquí podamos impulsar para que se dé cabal cumplimiento a esta reforma. Tenemos también previsto que el martes próximo tengamos la comparecencia del director general de pronósticos deportivos y del jefe de la unidad de gobierno, que es el superior jerárquico del director de juegos y sorteos. Recordemos que en la sesión pasada el Pleno de la Permanente acordó, mediante una proposición de urgente de resolución, que comparecieran a estos dos funcionarios. Ante la circunstancia de que está céfala la dirección de juegos y sorteos, estará acompañándonos el superior de quien debiera ocupar este cargo para darnos la información. Solamente lo anticipo para que lo tengamos presente. Estamos avanzando en los trabajos y son reuniones que ya están programadas. Tenemos el dictamen de la proposición con punto de acuerdo en relación con el cierre temporal de albergue para migrantes en Lechería. Este proyecto de dictamen al que hice referencia, también el diputado Florerrico nos va a compartir algunos comentarios o alguna propuesta. Adelante, diputado Florerrico. ¿Pudieran poner ahí los resolutivos propuestos de este dictamen? ¿Los originales, diputado? Los que ahora proponemos en el dictamen. ¿Esos son? Bien. Este es un asunto muy delicado, porque puede implicar, una mala lectura puede implicar juicios que pudieran ser digamos, no precisos o no justos con lo que está pasando. ¿Qué tenemos? Ahí en Tutitlán existe una casa, bueno, existía, ha sido cerrada y mudada, y se denomina la casa de Juan Diego. Esta casa ahora creo que para los católicos es San Juan Diego, creo. Pero bueno, la casa Juan Diego, que está patrocinada por la pastoral y que tiene una labor extraordinaria de refugio, de protección y de ayuda a quienes vienen en la ruta esta terrible de la bestia y que pues van siendo desahuciados por la propia violencia de la ruta y encuentran allí un remanso. Es un asunto que ha causado también un conflicto en la comunidad donde está hospedada esta casa, o donde venía estando esta casa. Y normalmente el juicio de unos y otros ha sido muy duro. Por ejemplo, los que abogan por la protección de los migrantes suelen acusar a los vecinos de xenófobos o de intolerantes ante una cuestión de profunda humanidad, como es la protección de quienes vienen prácticamente sin amparo alguno, buscando una oportunidad en alguna parte del norte. Esto es un comentario a veces que se siente políticamente correcto porque se dice que el espíritu es preservar los derechos humanos, salvaguardar a las gentes, la misión pastoral, todo esto, y se entendería muy bien. Y del otro lado, escuchamos también comentarios muy acres de que los grupos de migrantes incluyen grupos de maleantes, de personas con diferentes problemas de sociabilidad y que causan también perjuicios en la comunidad, e inclusive se llega a hablar, real o ficticiamente, pero por lo menos se llega a hablar de cuestiones que tienen que ver con violaciones y con ataques a los vecinos y con robos y cosas así. Entonces ha hecho un ambiente muy pesado. Y esto es muy importante que lo tengamos claro para poder identificar con toda, digamos, responsabilidad y pertinencia lo que es una cuestión que debemos preservar y cuidar, que es la integridad de los migrantes. Y la otra que debemos también nos cuidar es la tranquilidad, la paz, la convivencia de los vecinos de ese lugar y de cuantos lugares haya en el país que tienen que ver con esta cuestión. El famoso caso del admirado padre Solalinde en Ixtepec, Oaxaca, se origina en una situación similar, en donde los vecinos, irritados por algunos incidentes, instan al alcalde a que actúe de manera drástica con el centro que el padre tenía. Y ahí los excesos están a un milímetro de ocurrir. Entonces, siempre son situaciones límite que implican una gran
sensatez para tratarlos y un gran cuidado para dirimirlos y juzgarlos. Yo creo que seríamos muy injustos si dijéramos aquí que los migrantes de suyo implican conflicto, porque traen maleantes o gente malvivientes, me parece un exceso, sin que eso indique que no existan el caso. Si pasan, según las estadísticas, 400,000 al año, pues imagínense que sí podemos encontrar, por pura estadística, que haya personas que tengan otros fines distintos a la ansia naturalmente entendida de quien busca sustento para sus hijos. Pero supongamos también que hay vecinos que viven tranquilamente, o por lo menos tratan de luchar por su vida tranquilamente trabajando, y tienen que, acépteme la palabra, entre comillas, soportar que de repente llegan a una casa de tus vecinos 200, 300 personas diarias, que no sabes quiénes son, que no tienen ninguna asidero que puedas recomendar su buena conducta, etcétera, y garantizar su comportamiento, en situaciones límite también de falta de alimentos, de cuidado para sus hijos, en fin. Entonces, en ese contexto viene la nueva ley. Pero la nueva ley, como ustedes saben, tiene una complejidad natural, que implica que hay dependencias varias y entidades y autoridades de órdenes distintos que participan. Entonces el reglamento ha tardado más de lo pertinente. Eso ya lo hemos hecho saber. Esta comisión permanente integró un grupo de trabajo en el que estábamos nosotros y fuimos a ver al secretario y a los subsecretarios para reclamar la urgencia del reglamento, aún estando dentro del tiempo, y luego después cuando se venció pues más. Y entendemos que ha sido complejo. Pero eso no ha impedido para que esta comisión también haya hecho esta comisión permanente y esta en particular, haya hecho exhortos también para que, independientemente de que aunque el reglamento no esté todavía en vigencia, sí se apliquen los principios de la ley. Y que tienen que ver con los derechos de los migrantes fundamentalmente, y con los derechos que tienen que ver con sus hijos, para garantizarles salud, atención, escuela, visibilidad y presencia legal en el país, porque se despenalizó la indocumentación o la internación indocumentada. Eso está muy bien y creo que debemos de respetarlo y aceptarlo, que se cumpla y que se haga independientemente, insisto, de que seguiremos insistiendo, y lo hacemos desde este foro, de que la Secretaría de Gobernación ya pueda sacar del trámite en la Comisión de Mejora Regulatoria, y después de que eso se haya cumplido puedan sacar ya adelante inclusive con Hacienda los trámites para los recursos necesarios. Pero eso no obsta para que la Secretaría se vea obligada desde ya a mantener y a acrecentar la capacidad de protección de esos derechos a través del propio Instituto de Inmigración. Ahora, por el otro lado, es cierto que aunque no tienen competencia, porque la propia ley ahora los deslinda de eso, en materia de inmigración, los estados y los municipios, sí vale la pena que podamos hacer los exhortos necesarios para que las autoridades, y tanto locales como municipales de toda la ruta, puedan ayudar en el ámbito de sus facultades, en el ámbito de sus capacidades, pues entendemos que son muy limitadas, a garantizar, tanto como lo pueden hacer con cualquier nacional o con cualquier connacional, el respeto a las garantías individuales de los viajeros en estas circunstancias, sobre todo los que están cercanos a los albergues, a los refugios y a las cajas de migrantes. No le puedes tú pedir al municipio de Tultitlán que le dé prioridad a los migrantes sobre sus vecinos. Lo que sí puede decirle, oiga, pues trato internacional, estamos obligados de igualdad en términos de derechos y de garantías individuales, y evidentemente abogará por sus propios vecinos, pero vamos, tiene que asumir el municipio de Tultitlán y los que sean necesarios en la ruta, que es muy larga hasta la frontera norte, para que mantengan, junto a sus entendibles intereses locales, que me parece que son de primera prioridad para ellos, los derechos que la Constitución ahora y el convenio internacional les confiere, y que la ley ahora pretende preservarles. Por lo tanto, me parece a mí, sin ánimo de lastimar a las autoridades locales y a los municipios de la ruta, de cualquier signo que sean, me parece cuidadosamente dicho que sí es válido hacer un exhorto, tanto al Ejecutivo Federal, en el término que comentamos, como a las autoridades municipales y locales que en ese caso se tengan que ver.
Y la otra, tienes razón, yo creo que vale la pena que en lugar de citar a comparecer, o en lugar de hacer más trabajo, digamos, de concertación por los tiempos que quedan a esta legislatura, me parece muy pertinente que se haya solicitado en el segundo resolutivo a la Secretaría, en particular a la Subsecretaría de Población, Recursos, Migración y Derechos Humanos, y Asuntos Religiosos, un informe perentorio, un plazo perentorio, breve, rápido, que nos diga cómo están las cosas y ver hasta dónde podemos ayudar en esta complejísima cuestión, que insisto, lamentablemente, pese a este exhorto y pese a otras cosas que estamos haciendo, no serán plenamente atendidas hasta que tengamos la plena vigencia con todos sus instrumentos y todas sus capacidades y la renovación y la, vamos a llamarle, reestructuración del Instituto Nacional de Migración. Así es lo que se procuró, cuidar en la redacción, el que se exhorte a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, porque cada quien en su ámbito de competencia tiene facultades para contribuir a que exista seguridad, como señala el diputado Flores Rico, es una demanda de los vecinos de estas instalaciones de albergues, con esa frecuencia de que están teniendo ahí presencia de migrantes, extranjeros, donde puede, como se señala, haber alguna otra actividad, cuidar la seguridad, garantizar la seguridad y por supuesto también garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Me parece que este exhorto, como dices, cuidadoso de las facultades, de las competencias y de la sensibilidad de los vecinos y de los migrantes y los defensores de los derechos humanos de los migrantes. Esperemos que pueda ser atendido con esa sensibilidad con que se ha redactado y esperamos que en su caso se apruebe el informe, como decíamos, y en su caso también que podamos concertar reuniones con mucha más agilidad para poder desahogar este intercambio con los funcionarios del Ejecutivo encargados del tema y no estar esperando a que vengan las remisiones de informes para ver si después de 2 o 3 semanas tenemos una reacción de parte nuestra. En fin, en la medida que identifiquemos asuntos de tanta urgencia como este caso o el referido de atención a protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pues tener unas reuniones más ágiles que nos permitan darle atención a estos asuntos. No sé si hay alguna otra intervención o comentario sobre este proyecto de dictamen. Bueno, de no ser el caso, igualmente procuraríamos perfeccionarlo recabando las firmas necesarias y finalmente tenemos el asunto de la Comisión de Derechos Humanos de Ayotzinapa, esta investigación, este ejercicio de la facultad que ahora tiene la Comisión, donde el senador Sotelo planteó poder hacer algunas consideraciones, no nos acompaña ya. Sin embargo, sí les comparto que antes de que iniciásemos los trabajos de esta reunión, compartíamos que estaba de acuerdo en los términos del proyecto de dictamen y, por supuesto, seguramente nos podría abundar sobre las razones de la proposición, pero igualmente podrá en su caso hacerlo en el Pleno en caso de que logremos perfeccionarlo con las firmas. No sé si sobre ese tema en particular haya también alguna otra intervención o comentario de parte de los legisladores presentes. De no ser el caso, entonces concluiríamos esta reunión. Les comparto también que se han recibido informes de varias dependencias en atención a dictámenes que se han aprobado aquí en esta comisión y posteriormente en el Pleno. Hay uno que me parece que es de los que más, de los asuntos que más ha llamado la atención, que ha ocupado la atención de los mexicanos y de los medios de comunicación, pero ya recibimos un informe de la Comisionada General de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública en relación con el acuerdo de la Comisión Permanente del 4 de junio sobre los hechos acontecidos, 4 de julio debe ser, acontecidos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, este problema entre policías federales, este enfrentamiento que hubo, etcétera. Ahí está ya el informe para que lo puedan conocer los integrantes de la comisión. Otro informe de la PGR en relación con el combate al lavado de dinero, otro sobre exhortos para garantizar la seguridad de niñas y niños del estado de Querétaro,
otro sobre áreas naturales protegidas en islas del Pacífico en la península de Baja California, otro sobre la implementación de una campaña de expedición de actas de nacimiento gratuitas, y son 2 sobre ese tema, y son los informes que podemos dar cuenta hasta el momento. Estamos atentos a el desahogo de los trabajos y pendientes de que recordarles que tenemos la reunión hoy a las 7 en relación con la reforma en materia de justicia penal, y estaremos, por supuesto, en mucha comunicación con los legisladores integrantes para deshogar otras reuniones en estas ya 2 o 3 semanas de trabajo efectivo que le restan a esta comisión, para procurar no dejar asuntos pendientes, especialmente aquellos que son de mayor trascendencia en términos del impacto que van a tener en la vida de los mexicanos. Diputado Flores Rico, por favor. Gracias, señor presidente. Mi comentario ahora es relativo a las comunicaciones que, en respuesta a puntos de acuerdo de esta comisión permanente, han emitido algunas dependencias. Me quiero referir en particular a la que viene de la comisionada general, así se llama, Oficina de la Comisionada General de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, con relación a los actos o a los hechos lamentabilísimos de la balacera y homicidios ocurridos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y me refiero aquí a un asunto que quisiera hacerlo con toda prudencia, porque como yo no soy abogado, puedo no estar en lo justo, pero quiero hacer el comentario y compartirlo con ustedes, porque me parece relevante una cuestión que a veces no se da uno o percata uno con toda la profundidad. Mire usted, la comisionada que hace favor de remitir este comunicado, cuyo nombre es maestra Maribel Cervantes Guerrero, comisionada general de la Policía Federal, le dice al vicepresidente que recibe, el vicepresidente de esta comisión permanente que recibe la comunicación, Ricardo García Cervantes, que en atención a nuestro oficio en el que le dijimos que nos informe cómo están las cosas y qué ocurrió allí en ese día en el aeropuerto, dice la comisionada, lo voy a citar con su permiso, señor presidente, dice: en relación con el numeral primero de dicho punto de acuerdo, cita ella, que dice informar a esa representación, o sea, al Congreso, sobre los lamentables hechos acontecidos el 25 de junio de 2012 en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en donde 3 efectivos federales perdieron la vida a manos de integrantes de la misma corporación policíaca, al tiempo que exhorta a las autoridades de conformidad con sus atribuciones, dice, deslinden las responsabilidades administrativas o penales que correspondan. Al respecto, dice la comisionada, me permito informar lo siguiente. O sea, con respecto a lo que nosotros le dijimos, nos informa. Y dice la comisionada: la Policía Federal inició desde el mes de marzo de 2012 una investigación sobre actividades de narcotráfico, particularmente de tráfico de cocaína procedente de Perú, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta investigación se derivó de líneas de investigación generadas por la Policía Federal a partir de los diferentes aseguramientos de personas en posesión de cocaína procedentes especialmente de vuelos de Lima, Perú, y luego nos da 5 casos aquí, con fechas diversas. Muy bien. La primera cuestión es: ¿qué hace la Policía Federal investigando cosas que le competen a la Procuraduría General de la República? Es decir, insisto, yo no soy abogado, pero conozco la Constitución, lo básico, y sé que en este país, por la Constitución, están proscritas las pesquisas. Es decir, las pesquisas son aquellas investigaciones que realiza alguien que no tiene la atribución constitucional para hacerlas. Dice la policía que estaba haciendo unas investigaciones desde marzo sobre unos embarques de cocaína que han venido
¿Dónde está la denuncia penal? ¿Por qué no se hace con base en esa averiguación previa a las investigaciones por parte de la autoridad constitucionalmente establecida? ¿Qué tiene que andar los policías uniformados haciendo indagaciones que se denominan pesquisas en materia que le compete a un área completamente distinta, en la que inclusive se preservaría la imparcialidad del cuerpo investigado, como es la propia seguridad, la propia Secretaría de Seguridad Pública? Y luego sigue diciendo, después de los 5 o 6 casos que cita aquí, que las personas y la droga fueron puestas al Ministerio Público, como correspondería, ¿no? Con más razón, o sea que ya tenía conocimiento en la Procuraduría, pues, del asunto. Y luego dice que profundizando la investigación, párrafo más adelante, que profundizando la investigación, el lunes 25 de junio se recibió una denuncia anónima en la que se establecía que pasajeros viajaban con droga y la internaban en los sanitarios, etcétera. Esta sí la voy a aceptar, porque si alguien llama a la policía y en infraganti localizas un asunto, pues eso es obligado hasta cualquier ciudadano, Si nosotros como ciudadanos estamos enfrente de un delito, pues tenemos capacidad legal, constitucional, de avisar a la policía, de inclusive si podemos detener al tipo ahí, infraganti. Pero lo anterior, de que estaban realizando una investigación, me parece de la manera más gruesa, una irregularidad grave. Porque, insisto yo, salvo que tuvieran una orden del Ministerio Público encargado de la averiguación previa del caso, en donde les dijeran, les encargamos a ustedes esta investigación en el aeropuerto y que me hagan esta tarea y esta otra, por encargo del Ministerio Público, lo entendería perfectamente. Que si es el caso, no lo cita la maestra comisionada, no lo está citando. Aquí aparece un poco como que es una cosa de motu propio, en donde la Secretaría dice, pues el mal hay que combatirlo y vamos a investigar, como si las cosas fueran así. Esa no es la tarea. Lo dejo aquí como una nota, señor presidente. Yo no soy abogado, lo voy a consultar con mi jurídico del grupo parlamentario y haremos en nuestro momento nuestro pronunciamiento correspondiente. Muchas gracias, diputado. Y creo que será útil si las observaciones que en su caso puede encontrar nos las compartiese para, en su caso, valorar si conviene desahogar alguna reunión de trabajo con estos u otros funcionarios que tengan que ver con el tema, y no solo para el desahogo de la investigación de los hechos ocurridos en el aeropuerto, que de por sí son lamentables, pero que competen a una instancia del Ejecutivo que tiene que hacer su trabajo y presentar ante el Poder Judicial a los responsables, etcétera, sino, como me parece que ha sido el interés de los legisladores, procurar identificar qué debe hacerse para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en lo sucesivo, que no tengamos este tipo de procedimientos que, por la circunstancia que sea, por el descuido, por la circunstancia que sea, pero generar una situación de riesgo para muchos pasajeros, usuarios de esta terminal aeroportuaria, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que no queremos que vuelva a ocurrir ni ahí ni en ninguna otra parte del país. Y si tenemos algo que podemos identificar y que podamos hacer para que se corrija y no se incurra en este riesgo de nuevo, podemos ahí también tener alguna decisión. Es por eso que puede resultar en su caso de utilidad tener una reunión de trabajo con estos u otros funcionarios sobre este particular, entendiendo que para tratar asuntos específicos tendríamos que cuidar mucho el tema de confidencialidad de alguna información en función de que están en curso las averiguaciones sobre el tema, pero lo dejo planteado para que, recibidas las observaciones que tengan, podamos tomar una determinación al respecto, que además tendría que ser pues con mucha agilidad, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Pues les agradezco que nos hayan acompañado y tenemos reunión hoy por la tarde de trabajo con funcionarios, como mencionamos, y el próximo martes por acá nos veremos. Buenas tardes. Concluye esta reunión de la